Hola, ¿qué tal? Hoy día como iglesia acá en Chile estamos celebrando la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocido también como la solemnidad de Corpus Christi. Eh, esta solemnidad se celebra en muchos países el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. De hecho, en Roma, por ejemplo, se celebra el día jueves. Y en otros países, para darle un mayor, podríamos decir, realce, se ha pasado para el día domingo, después de la Santísima Trinidad. Del domingo después de la Santísima Trinidad, que fue la semana pasada. Por eso a veces la confusión. Algunos dicen, el jueves Corpus Christi. No, acá en Chile es el día domingo. Es decir, hoy, 14 de junio, este año 2020. Y la lectura del Evangelio está tomada del capítulo 6 de San Juan, de los versículos 51 al 58. Voy a leer el Evangelio, después un comentario y que podamos ojalá llevar esta palabra, este Evangelio a nuestra vida, a nuestro cotidiano vivir. Dice así: Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del Evangelio de San Juan es parte del gran discurso de Jesús como pan de vida. Es un trozo pequeño dentro de este largo discurso. El Evangelio de San Juan no pone en ninguna parte la institución propiamente tal de la Eucaristía. Sin embargo, el capítulo 6 nos muestra a Jesús fuertemente como el pan de vida, ¿cierto? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese mensaje tan profundo, que fuerte, ¿no? Ya estaba escrito en la primera carta a los Corintios, la institución de la Eucaristía, y en los 13 evangelios sinópticos. Juan quiso profundizar en el misterio de Jesús como pan de vida. Y también en el Evangelio de San Juan, el Jueves Santo, siempre leemos, ¿cierto?, el lavado de los pies. Y el día que celebramos la institución de la Eucaristía y ponemos el texto del lavado de los pies. Quiere decir, la Eucaristía nos tiene que llevar, la comunión con Cristo nos tiene que llevar al servicio, al darnos a los demás. Nos debe llevar a la fraternidad, nos debe llevar a vivir al modo de Jesús. Ahora bien, en estos días de pandemia, que son varios, muchos y muchas están sufriendo el no poder participar de la Eucaristía, el no poder ir a misa, el no poder comulgar. Es un sufrimiento que puede tener un lado positivo, pero también un lado engañoso. Positivo en el sentido de que
Qué rico gustar de la misa. Qué rico gustar de la Eucaristía para sentirme profundamente unido al Señor, Él a mí también, y que eso me lleve a vivir al modo de Jesús. Es decir, al modo de preocupación por los demás, al modo de desprendimiento frente a los bienes materiales, al modo de compartir con todo lo que somos, con los demás, especialmente con los más pobres. Por ese lado, es positivo. Y es positivo también si tengo la convicción de que siempre Jesús está conmigo y siempre puedo comulgar con el Señor, porque hay distintos caminos también para comulgar. Comer y el cuerpo y la sangre de Cristo no es solamente la comunión eucarística, es también cuando entramos en comunión con Jesús, cuando hacemos vida el Evangelio en nuestra vida. Cuando compartimos con los demás, cuando nos preocupamos de los demás, los más pobres, estamos comulgando también con Cristo. Hay una presencia real de Jesús en el que sufre de un modo especialísimo. Una vez, no me acuerdo de quién, escuché algo muy bonito. Cuando te encuentras con un enfermo, por ejemplo, te encuentras con Cristo. Cuando te encuentras con un enfermo, ¿cierto? Pobre, te encuentras doblemente con Cristo. Y cuando te encuentras con un enfermo, pobre, niño, te encuentras con la Santísima Trinidad. ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Como, wow. De alguna forma, el amor hacia los demás, el vivir al modo de Jesús, con un amor entregado, servicial, es signo de comunión con Jesús. Y Jesús ha hecho comida porque la comida también es signo de comunión. Nos juntamos a comer generalmente entre amigos, entre conocidos, en familia. Bueno, Jesús quiere que seamos todos familia y que cuando amamos como Él, es decir, estamos en unión de amor con Él, en común unión, en el hacer el bien, en el amar, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso si lo engañoso de esa pena puede ser que sea una relación intimista con el Señor, en que solo yo gozo ese momento rico, espiritual, de encontrarme con Jesús, pero que eso, si no se va a manifestar en la vida, es un rito que puede llegar a ser vacío. En cambio, muchas veces en que no puedes acceder a la Eucaristía, pero amas al modo de Jesús, considéralo, estás celebrando la Eucaristía en la vida. Eso es muy importante. No restringamos la gracia de Dios. Dios es mucho más que todo lo que nosotros nos podemos imaginar en su modo de relacionarse con nosotros. Pensemos, por ejemplo, en los niños que todavía no han hecho la primera comunión, que todavía no han participado plenamente del banquete eucarístico. ¿Me van a decir que los niños no están cargados del Señor en tantas ocasiones? Es tan bonito ver muchas veces en sus gestos, en sus palabras, y mucha gente, también adulta, que no ha hecho la primera comunión, uno dice, uy, esta persona me hace pensar en Jesús, o me recuerda a Jesús. Esto es tan del Señor. Unión. No está participando plenamente en la Eucaristía. Es decir, la gracia de Dios es más que los sacramentos. Los sacramentos son una gracia enorme, ¿verdad? La Eucaristía está Dios mismo, Jesús mismo presente entero. El cuerpo y la sangre de Jesús se refiere a la persona total de Jesús. No se refiere a un mero símbolo. Es la persona total. O sea, wow, qué gracia más grande. Sin embargo, Jesús nos dice, lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, o no se lo hace al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces o a mí no me lo haces. Comunión. También Jesús nos dice, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Comunión. En la asamblea, de hecho, está Cristo presente de manera real.
personas que dicen, pucha, qué lata, yo no voy a misa porque no puedo comulgar, por tanto. Oye, pero en la asamblea ya hay comunión. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, Cristo se hace presente ahí, de manera real. En su palabra. Pan de vida la palabra. Cuando la acogemos con el corazón, la llevamos a la vida, presencia real de Jesús en su palabra. Por lo tanto, comulgar, comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, es entrar en comunión con Él, íntima, profunda, y que eso me mueva, a llevarlo a la vida. Por lo tanto, el comer en el Evangelio tiene un sentido de comunión, de entrar, como quien dice, en el corazón de Jesús para llevar eso a la vida. Ahora bien, la vida eterna, desde la fe, no tenemos que considerarla como lo que viene después de la muerte. La vida eterna de la que habla Jesús se refiere a la vida verdadera. La fuente de la vida verdadera, la vida por excelencia, es Jesús. Por lo tanto, cuando nos unimos a Jesús, estamos gozando de la vida eterna. El estar con Jesús ya es vida eterna. Vivir al estilo de Jesús ya es expresión en esta vida de la vida eterna. Y cuando nos vamos relacionando con la vida que es Cristo, que es la vida verdadera, eso no puede morir. Eso no puede morir. Y, por lo tanto, después de la muerte, podemos decir, continuamos ahora en la plenitud de la vida verdadera. En la plenitud de la vida verdadera. Por lo tanto, por eso los teólogos dicen, estamos en el ya, pero todavía no, del reino de Dios. Ya estamos gozando el reino de Dios porque Jesús está siempre con nosotros. Ya estamos gozando la vida eterna porque Jesús está siempre con nosotros. Un día será pleno. Él es la vida verdadera. Al contacto de la vida verdadera que es Jesús, despunta lo más positivo de nosotros. Ahora bien, ya es experiencia de Dios. Ya es comunión con Jesús, el amor entregado, aunque fíjense, no haya fe explícita. Miren qué fuerte. Es decir, puede que hayan ateos que comulguen con Cristo si viven al modo de Jesús el amor a sus hermanos. Miren qué bonito. Entonces, comer el cuerpo y la sangre de Jesús, que se da de una manera explícita, hermosísima en la Eucaristía, también se da en la vida cuando amamos al estilo de Jesús, cuando hacemos vida a su palabra, cuando nos preocupamos de un modo especialísimo de los que más sufren, de los más pobres. Por eso, esta celebración, esta solemnidad, nos tiene que llevar a pedirle al Señor, Señor, así como San Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Miren qué hermoso. Y pensemos también en esta celebración en tantos mártires, en tantas personas que estuvieron también en campos de concentración o han estado en situaciones de aislamiento sin posibilidades de celebrar la Eucaristía y sin embargo llenos del Señor en su corazón, llenos de Dios iluminando su vida. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay amor en el corazón. El amor nos une profundamente a Jesús porque Él es la fuente del amor. Habiendo amor en nuestro corazón es porque Dios ahí está. Donde hay amor, Dios ahí está. A amar, hermanos y hermanas. A entregarnos a los demás. Preocuparnos especialmente de los más pobres, de los más afligidos, de los más abandonados, de los enfermos, de los encarcelados. Jesús se identifica de un modo especialísimo con ellos. Que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana.